Actualmente no. Estamos en comunicación con el diputado el presidente del bloque del Frente para la Victoria PJ, Walter Abarca, que va a ser seguramente uno de los actores centrales de esta negociación. Walter, ¿cómo te va? José Picón te saluda. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Alejandro Salamone, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pascual? También Roberto Pascual te saluda, Walter. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, Walter, un poco estuviste chusmeando los números así gruesos del presupuesto. ¿Qué primer análisis podés hacer? Sí, mira, en realidad nosotros nos llega el presupuesto anoche, ya medio última hora. Estuvimos mirando muy por arriba, todavía muy someramente, para después introducirnos más en cada uno de los puntos. Pero a simple vista aparecen estas cuestiones que vos planteabas. Seguramente va a haber un fuerte reclamo de los gremios porque se establece una pauta salarial de un 17%, que si bien es cierto que la inflación ha descendido porque hay un enfriamiento de la economía, esto ya lo planteábamos el año pasado, cuando decíamos que la proyección de la inflación iba a ser del 40%, y efectivamente es lo que va a pasar a fin de año. Y ya este año hubo planteo de los gremios pidiendo reapertura de las paritarias. Esto le pone un techo, pero además un techo muy bajo a las paritarias. Y después, bueno, algunas cuestiones que tienen que ver con el endeudamiento, en la presentación de este presupuesto, en la fundamentación, nos da la razón de lo que nosotros planteábamos el año pasado. El año pasado se pidió un presupuesto con un endeudamiento de 120.000 millones de pesos. Ustedes recordarán la sesión fallida del 29 de diciembre, donde nosotros no quisimos dar los 2/3 porque queríamos ver toda la documentación de qué era el endeudamiento, y finalmente el endeudamiento fue de 60.000 millones de pesos. En ese momento el ministro de Economía hablaba de los esqueletos financieros que tenía la provincia y las deudas que habían quedado de la provincia, y con eso quería justificar los 120.000 millones de pesos. Bueno, en este presupuesto, en la fundamentación, vuelve a hablar de los esqueletos financieros, pero ya reconociendo que eran 60.000, no 120.000. De esos 60.000 que el año pasado se aprobó en endeudamiento, la provincia todavía le resta tomar 20.000 millones de pesos, o sea, están en un 66%, a solo 2 meses de terminar el año. O sea que tanta necesidad no tenía la provincia de ese endeudamiento. Por lo tanto, vamos a mirar minuciosamente el endeudamiento, para qué es, cómo es el déficit de la provincia, y seguramente vamos a estar discutiendo otros números porque tenemos a la prueba, a la vista de que el año pasado nos estaban mintiendo con esos números. Walter, y respecto en ese endeudamiento se incluyeron unos 10.000 millones que iban para los municipios, ¿no? En este proyecto eso en principio no está. ¿Ustedes ya han recibido algún planteo de los intendentes, por lo menos del PJ, en relación a esto? El planteo que nos están haciendo los intendentes es garantizar esos recursos. Ayer estuvimos reunidos con los legisladores nacionales, donde también a nivel nacional las fuerzas opositoras están haciendo algún planteo de modificar ley de cheque, de modificar fondos ojeros, lo cual aumentaría la masa coparticipable de las provincias en alrededor de 100.000 millones de pesos, y eso significa para la provincia de Buenos Aires alrededor de 20.000 millones de pesos. Digo, si esto ocurriera a nivel nacional, la provincia ya no estaríamos hablando de 60, 70.000 millones de endeudamiento, sino bastante menos, y garantizar que los recursos goteen directamente a los municipios. El año pasado el acuerdo fue que par y paso, a medida que la provincia iba tomando deuda, tenía que girar el proporcional de esa deuda hasta completar los 10.000 millones de pesos. La verdad que eso no ocurrió, no solo porque la provincia no tomó el total de deuda todavía, sino que además no ocurrió porque de la deuda que fue tomando se le exigió presentación de proyectos, se le exigió en el fondo de seguridad gastarlo de determinada manera. Y, por ejemplo, en los municipios del interior se le pide a los intendentes que gasten en cámaras de seguridad. En distritos como los nuestros, con 15 o 20 cámaras de seguridad, está cubierto todo el pueblo, porque tienen 30 cuadras de dimensión de una punta a la otra. Y entonces no es necesario gastar en cámaras de seguridad. Nosotros queremos que esos recursos los pueda administrar el intendente, y pueda ser el intendente el que determine cuáles son sus prioridades. Claro, está. La idea sería, que se maneja a nivel nacional, sería coparticipar el impuesto al cheque, digamos, una de las alternativas. Una de las alternativas es coparticipar el impuesto al cheque, modificar el fondo sojero. Ellos tienen 3 o 4 ideas
con lo cual podrían incrementar la masa coparticipable a las provincias de alrededor de 100.000 millones de pesos. Además, los gobernadores a nivel nacional están haciendo el mismo planteo que nosotros hacíamos el año pasado en la provincia, que un porcentaje del endeudamiento que tome el gobierno nacional se ha girado directamente a las provincias. Claro, lo que ocurrió acá en la provincia de alguna manera. Lo que ocurrió el año pasado, que nosotros fuimos pioneros en esta propuesta. Está bien. ¿Cómo te imaginás la negociación con el oficialismo producto de que Vidal no tiene mayoría en la legislatura? ¿Crees que va a ser tan ríspida como ocurrió a principios de este año y fin del año pasado? ¿O hay otra tesitura, crees? Me parece que va a ser un poco más fluida porque tenemos la experiencia del año pasado y porque también ellos tienen la experiencia del año pasado. El año pasado era cierto que hacía 10 días que gobernaban y algunas cuestiones eran entendibles y justificables. Cuando nos hablaban de esta estructura financiera y nos hablaban de deudas que desconocían, era justificable. Pero sin lugar a dudas, como toda ley de leyes, estamos discutiendo el presupuesto de la provincia más importante de la Argentina, va a tener su discusión. Nosotros queremos hacer una oposición seria, responsable, y queremos mirar cada uno de los números, y cuando levantemos la mano queremos estar seguros de lo que estamos aprobando. Fundamentalmente porque en solo 2 años la provincia de Buenos Aires va a duplicar su deuda de lo que tenía hasta el 2015. Claro. Daniel Scioli dejó una provincia con 92.000 millones de pesos de deuda y en solo 2 años se van a tomar alrededor de 120.000 millones de pesos. Esto es el futuro de los bonaerenses, no solo del próximo gobernador, sino es el futuro de los bonaerenses los próximos 10 o 15 años, y nosotros queremos ser responsables en esto. Walter, ¿y cómo congenias el tema de que se proyecta un presupuesto con una inflación del 17% y un aumento del inmobiliario del 36%, y una pauta salarial del 17%? Como que no estaría cerrando un poco el esquema ese, ¿no? No, bueno, claro, ese es el planteo. El mismo planteo hacíamos el año pasado cuando nos presentaban un presupuesto con un valor de $1 a 10 pesos y el mismo día que anunciaban la devaluación y el dólar sigue a 15. O pautaban una pauta salarial del 22% y el índice de la ciudad de Buenos Aires, el que gobierna un dirigente del mismo signo de Macri, ya indicaba en el primer trimestre un 17-18%. Seguramente eso va a ser parte de la discusión y que es inexplicable, especialmente esto que decís vos. Si necesitas incrementar los recursos un 35%, porque los insumos te suben un 35%, claramente le estás robando 20 puntos a la masa salarial de los trabajadores de la provincia. Claro. Bien, Walter, mi pregunta va a ser un poco menos técnica que las que hizo José con respecto a números y eso, ¿no? Yo recuerdo, no hace mucho, Roberto por ahí me va a dar una mano, a nivel nacional nos quedamos sin presupuesto en un año donde Cristina era presidenta, ¿no? Sí. Así es. A nivel nacional. Eso significó, por ejemplo, que en la provincia de Buenos Aires el Fondo de Educación no le llegara a los municipios. Bueno, por ejemplo, entonces, siempre a fin de año, ya estamos en octubre, se empieza a discutir todo. La pregunta es, ¿cómo lo ves vos? ¿Llegaremos en la provincia a tener presupuesto para el próximo año o se puede complicar? El año pasado tuvimos una férrea discusión y yo fui de los 20 legisladores del Frente para la Victoria que votó el presupuesto, porque no queríamos hacer lo mismo que la oposición le hizo en su momento a Cristina. Creemos que es una herramienta fundamental para la gobernadora, pero tampoco queremos ser responsables a la hora de levantar la mano. Y más con este antecedente que te marco, el año pasado nos pedían 120.000 millones y la provincia funcionó con 40.000 millones de endeudamiento hasta este momento. Y a lo sumo 60.000 millones de endeudamiento. O sea, reducimos a la mitad lo que ellos nos pedían de endeudamiento y efectivamente la provincia funcionó igual. Así que creo que si podemos hacer un análisis racional y se nos puede justificar con la documentación pertinente todo el endeudamiento que piden y en función de qué es ese endeudamiento, nosotros estamos dispuestos a dar esa herramienta en los mismos términos que lo discutimos el año pasado, discutiendo número por número y documentación por documentación. Está muy bien. Walter, la última. En forma paralela es como que está la discusión respecto además del presupuesto, de las autoridades de la Cámara. ¿Cómo ves esa negociación? Se está hablando, se habla mucho del hipotético rol de Florencio Randazzo, de que Cambiemos estaría hablando con Randazzo en busca de tejer este acuerdo de gobernabilidad con el FPV-PJ y no con el Frente Renovador. ¿Qué análisis o qué información tenés respecto de esto?
Mira, de esas charlas no me constan, la verdad es que no me constan, yo hace bastante tiempo que no hablo con Florencio, no me consta que existan. Lo que sí te puedo decir es que nosotros somos 36 diputados del peronismo de la provincia de Buenos Aires en sus distintas expresiones o funcionando como interbloque, pero somos 16 diputados, o sea, somos un tercio, el 30% de la legislatura de la provincia, y no formamos parte del gobierno de la Cámara de Diputados. Y nosotros vamos a hacer un planteo muy concreto, que ya lo hicimos el año pasado, y de acuerdo y por el acuerdo que se dio entre Frente Renovador y Cambiemos no nos escucharon, pero nosotros vamos a hacer un planteo muy concreto de que somos un tercio y que queremos ser parte del gobierno de la Cámara de Diputados de la provincia. ¿Eso traducido es ocupar la vicepresidencia, por ejemplo, o no necesariamente? Ocupar la vicepresidencia con poder de manejo del gobierno de la Cámara. Está bien, pero ahí habría que unificar posiciones con los tres bloques en que está dividido el PJ-FPV, ¿no? Bueno, esa es la gran tarea que estamos llevando adelante. Nosotros el año pasado incluimos a los intendentes, cosa que no había pasado nunca en la provincia de Buenos Aires, sumar a los intendentes a la discusión del presupuesto de la provincia. Nosotros entendíamos que los intendentes y los legisladores somos la única institucionalidad que le ha quedado al peronismo de la provincia y lo sumamos a la discusión, y la resolución de cómo votar el presupuesto se terminó en un espacio político que integraban los intendentes, los senadores y los diputados. Este año pretendemos recrear ese espacio, volver a tomar una decisión en función de los intereses de los intendentes, los senadores, los diputados, y estamos en el trabajo de unificar criterios en los tres bloques de diputados, en los tres bloques de senadores y en los 50 intendentes que están constituidos en distintos grupos, pero pretendemos tener una posición unificada en la votación del presupuesto y en las autoridades de la Cámara. Sí, perdóname, ¿se está avanzando en esa unificación de criterios que también podría darse a nivel político en cuanto a candidaturas para el año que viene? Se está avanzando, nosotros hemos venido teniendo reuniones durante todo el año y seguimos manteniendo reuniones. La verdad es que hasta ayer no teníamos el presupuesto y por lo tanto eran conjeturas. La semana pasada hubo una reunión en el Senado donde hubo intendentes de todas las expresiones, hubo legisladores de todas las expresiones, y seguramente la semana próxima se estarán constituyendo mesas de trabajo para empezar a discutir los números y empezar a discutir estas cuestiones que plantean los intendentes, ya puesta con números. Pero sí, hasta la semana pasada hemos tenido reuniones de trabajo donde estuvieron expresados todos los sectores internos de los grupos de intendentes y de los bloques en la legislatura. Bueno, Walter, ha sido muy amable y estamos en contacto. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias a ustedes. Chao.